Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Iniciamos una vez más nuestro programa Ñande Yarañe. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios en forma sistemática, el libro del Génesis. Ñande Yarañe siempre agradece a todos los auspiciantes, a todos los padrinos ahora que estamos entrando. Cada uno de ustedes puede anotarse, llame a este teléfono, hágase padrino de Ñande Yarañe, para que podamos mantener, sostener también en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, nuestros programas televisivos. Pero no solamente vamos a quedarnos ahí, porque la palabra de Dios, una vez que llega a nuestra vida como pan de vida, decimos, también nos envía, ¿verdad? Nos envía hacia afuera. Y cuando decimos que nos envía hacia afuera, quiere decir que tenemos que hacer algo muy bien concreto. Es decir, es la diaconía. Es esa palabra de Dios masticada, rumiada, conocida, que ahora nosotros estamos queriendo ofrecer en algún servicio social, en algún servicio espiritual, pero bien concreto, ¿verdad?, con las personas. Entonces, Ñande Yarañe te está invitando a ser parte de este gran proyecto, atender a los niños de la calle, a los indígenas, a los más necesitados, a aquellas personas enfermas, a aquellas personas que están en los vicios, aquellas personas que están en cualquiera de las situaciones degradantes, podemos decir. O sea, que no les deja vivir y entrar en esa dignidad a la que fuimos creados. Pero eso solamente es porque Ñande Yarañe, es decir, la palabra de Dios nos toca por dentro, entonces cada uno se puede hacer padrino. No pedimos gran cosa, ¿verdad?, de tu aporte, pero necesitamos de tu aporte, que cada uno se sienta responsable en la evangelización, porque evangelizar significa también promover. Promover significa ayudar a las personas a que salgan, ¿verdad?, de su situación. Esa promoción para que puedan hacer algo, el estudio, el trabajo, la dignidad, la formación. Entonces, una formación integral desde la palabra de Dios. Haupeana entero este amante yeyapona. Haupea ñande yara yerure ñandebe hacia yerurea BIPM en nombre del Señor. Y bueno, y seguimos nuestra reflexión porque lo estamos haciendo desde el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 46. Queremos entrar en esta última partecita del capítulo 46, del 28, ¿verdad?, hasta el final, que es el versículo 34, que nos dice, nos habla un poco del encuentro ahora de Jacob con su hijo José. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, después de mucho tiempo, recuerden que José ya estaba muerto para su padre. Sus hermanos lo habían llevado, le habían entregado la túnica toda ensangrentada, un animal. Ciertamente, ya de la historia, que José seguía vivo, fue vendido como esclavo, pero en ese momento, según nos presenta toda la narración, Jacob, ni sus hermanos, porque sus hermanos, ese era el otro elemento que nosotros también habíamos discutido y hablado un poco. Nos encontramos con ese indígena, nos encontramos con ese niño de la calle, nos encontramos con esa persona pobre, pero nosotros no le identificamos a nuestro hermano. Upeaco la dice, da ila hoy cuava la jovando y cuaipa la jova ma pande se mandó a banderejeta panda se mandó ay mo palaro hechara se les alguna vez hoy copeisa ya porque orego esta gente los esa pesa como burilleros esa pesa muy coseros hechara en algún lugar te he visto yo con pesa andan de mandó ay porque de cuava ay porque de tal lugar pero esa la gente cuera, pero aquí no se refiere tanto a eso, ¿verdad?
sino que es el identificar, sea el que sea, identificar como tu hermano. Entonces allí, a veña de ella es el encuentro de Jacob, ¿verdad?, con José. Es el volver a reencontrarse, el identificarse, papá, hijo. Pero en el otro caso nos estaba diciendo que nosotros damos pasos, y ella apoya, pero es el proceso también que José le estaba pidiendo a sus hermanos, ¿verdad?, para llegar al final a esa identificación. Ellos quedan pasmados, dice, claro. Entonces en ese proceso nos falta siempre, pero llega un momento en el cual paz nos viene y ahí entonces reconocemos y nos damos cuenta. Aquí entonces vamos a ver cómo sucede este reencuentro entre el hijo, José, y el papá, Jacob, que está bajando desde el sur, es decir, desde Israel. Israel hizo que Judá se le adelantara y fuera a ver a José para anunciarle su llegada a Goshen. Cuando llegaron a la región de Goshen, José hizo enganchar su carruaje y subió hasta allí para encontrarse con su padre Israel. Apenas éste apareció ante él, José lo estrechó entre sus brazos y lloró un largo rato, abrazado a su padre. Y dijo Israel a José: ahora sí que puedo morir porque he visto tu rostro y sé que aún vives. Después José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: yo iré a informar al faraón y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre, que antes estaban en Canaán, han venido a reunirse conmigo. Ellos son pastores y hace mucho tiempo que se dedican a cuidar ganado. Ahora han traído ovejas, sus vacas y todo lo que poseen. Por eso, cuando el faraón los llame y les pregunte de qué se ocupan, ustedes responderán: tus siervos desde su juventud hasta ahora se han dedicado a cuidar ganado, lo mismo que sus antepasados. Así, ustedes podrán establecerse en la región de Goshen, porque los egipcios sienten abominación por todo pastor de ovejas. Como vemos en la paitema hoy pero vamos a contemplar primero, mirar, reflexionar este encuentro, papá, hijo, ¿verdad? Se encuentran juntos, veamos un poco qué es lo que sucede. Imagínense tanto tiempo, desde pequeñito, desde que era un jovencito, ¿verdad?, que por última vez su papá le había enviado, le dijo: bueno, mi hijo, anda a verle a tus hermanos, en una cisterna. Pasaron los madianitas, ahí entonces le venden, ¿verdad?, como una mercancía, ¿verdad? Y desde ese momento ya nadie sabe más nada, o mejor dicho, él, Jacob, no sabe nada de esta historia. Y entonces aquí, imagínense, ya lo tenía por muerto, ese hijo que ya hemos perdido, aquí en este momento es como que vuelve a resucitar. Y le dice justamente: Israel hizo que Judá se le adelantara. Israel, Ojomoe, dejó que le dice a Judá, y fuera a ver a José para anunciarle su llegada a Goshen. Bueno, ya no es tema Goshen, entonces ellos echata. Y bueno, añade ellos echata enseguida, añade yarañe después de esta pausa. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada.
y empezás a revolver. Abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, No te convence nada. y ahí se te ocurre una idea. Sale pasta. Hoy cocino. Hoy cocino. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Y en De Yarañé estamos volviendo en nuestro curso bíblico del libro del Génesis. Reflexionamos el capítulo 46, el encuentro de José con su papá Jacob. Después de mucho tiempo, decíamos, lo último fue cuando Jacob le envió, ¿verdad?, para ir junto a sus hermanos, pues solamente le presentaron las túnicas ensangrentadas en la aflicción y en el dolor en que se encontraba su papá. Pero ahora, después de mucho tiempo, se vuelven a encontrar. Entonces, Israel, que está viniendo, porque José, el mismo faraón, había enviado de sus carros para traer a los niños, a las mujeres, a sus pertenencias. Ellos están viniendo, con los mismos carros del faraón. Aún es tema, entonces, y Judá, bueno, será en donde añade, joven, de pona, es otra visa y sube, añade ya, anunciarle su llegada a Goshen. Cuando llegaron a la región de Goshen, José hizo enganchar su carruaje y subió hasta allí para encontrarse con su padre Israel. Entonces, claro, cuando ellos llegan a la región de Goshen, José hizo enganchar su carruaje, ¿verdad? Es José. Entonces ahora el que quiere ir, el que quiere dar ese paso. Y por lo tanto, hace enganchar su carruaje y se sube desde allí, ¿verdad?, para encontrarse con su padre Israel. Ojo, apenas apareció ante él, José lo estrechó entre sus brazos. Esto ya es entonces una narración bien dinámica, bien directa. Fíjense entonces cómo el autor sagrado nos está presentando. Apenas apareció, ¿verdad?, José ante su papá, Jacob. José, el mismo hijo, lo estrechó entre sus brazos y lloró un largo rato abrazado a su padre. Abrazado a su padre. Qué emoción tan grande, qué emoción inmensa, ¿verdad? Al pensar y al darnos cuenta, ¿verdad? Porque tenemos que ubicarnos en la situación. Tenemos que ubicarnos diciendo justamente en qué situación se están encontrando, ¿verdad? El hecho de ir a encontrar al papá, a quien hacía años que no veía, y el papá también de recibir, ¿verdad?, a su propio hijo. Y así entonces lo estrecha entre sus brazos, llora por un largo rato y está abrazado a su padre. Y dijo a Israel José, ahora sí que puedo morir. Qué interesante, ¿verdad? Porque he visto tu rostro y sé que aún vives. Ahora sí que puedo morir porque he visto tu rostro y sé que aún vives. Después José dijo a su hermano, a sus hermanos y a la familia de su padre, yo iré a informar al faraón y le diré, mis hermanos y la familia de mi padre, que antes estaban en Canaán, han venido a reunirse conmigo. Ellos son pastores y hace mucho tiempo que se dedican a cuidar ganado. Ahora han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que poseen. Bueno, entonces, dijo Israel a José, ahora sí que puedo morir porque he visto tu rostro y sé que aún vives. Ese es el primer elemento, ¿verdad?, en este encuentro, después del abrazo, del llanto. Ahora sí, ¿verdad?, que puedo morir. Puedo morir tranquilo porque ver el corazón del Hijo, significa también para nosotros mucho, ¿verdad? Si vamos a aplicarlo en un sentido más teológico, en un sentido más profundo, nuestro, como consecuencia de todo lo que estamos leyendo y estamos viviendo, ¿verdad? ¿Qué querrá decir para nosotros? Ahora sí que puedo morir porque he visto tu rostro y sé que aún vives.
sé que aún vives. Puedo ver tu rostro, porque sé que aún vives. Y bueno, es la comunicación, ¿verdad?, que nosotros tenemos tan profundamente con las personas. Es ese encuentro que nos hace también vibrar, sentir la vida del otro. Hacer entender que esto es muy elemental entre nosotros, ¿verdad?, de nuestra relación. O si no, será una relación muy fría, una relación muy lejana. Que hay algo muy profundo entre nosotros. Sí que puedo morir porque he visto tu rostro y sé que aún vives. Chicatuma, entonces tranquilamente, porque pedacimos aroruja, pedacimos hay treila roja agua. Chimbo hay treila ajesha en la Sheru, Yehujo Pei, después de tanto tiempo. Y al revés, ¿verdad? Sobre todo porque Jacob la había perdido y él estuvo más en el dolor, en ese dolor inmenso de decir, y bueno, ¿y qué pasó, verdad, con mi propio hijo? Bueno, y después, el otro elemento que se nos presenta es aquí un poco la dificultad con los pastores. Los pastores y la agricultura siempre son un poco los elementos, los agricultores y los que cuidaban el rebaño. Parece que eran no tan hermanitos, digamos, justamente de lo que nosotros estamos hablando aquí. Porque justamente el sedentario es el que se queda y tiene que plantar, tiene que estar, tiene que trabajar la tierra, etc. Pero el pastor no, el pastor es siempre nómada, ¿verdad? El pastor va de acuerdo a cómo está la tierra, si hay pasto para el ganado, si hay pasto para las ovejitas y así sucesivamente. Entonces, upear el añadillar coyepi en la Biblia como que un cierto problema y rechazo con respecto, ¿verdad?, tanto al pastor como también al agricultor, ¿verdad? O sea, están ahí, pero los dos luchando por lo suyo, y que me parece que es muy bien, pero que lleva en este caso a la enemistad, a la naiponayajina, ¿verdad? Por eso aquí dice, ellos son pastores y hace mucho tiempo que se dedican a cuidar ganado, le dice José al faraón. Ahora han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que poseen. Por eso cuando Faraón los llame y les presente, y les pregunte también a ellos, les presente y les conozcan, muy bien, va a de profesión en síntesis. Y ustedes van a responder, van a decir, tus siervos, desde su juventud hasta ahora, se han dedicado a cuidar ganado, lo mismo que sus antepasados. Así, ustedes podrán establecerse en la región de Goshen, porque los egipcios sienten abominación por todo pastor de ovejas. Aquí entramos entonces en una pequeña dificultad o en una gran dificultad, pues justamente te está diciendo que ellos aborrecen a todo aquel que es pastor de ovejas. Es decir, casi no hay un diálogo, aborrecen directamente. Israel está llegando, viene para poseer un pedazo de la tierra, incluso hablando de Goshen, estamos hablando de un lugar, ¿verdad?, siempre rico, estamos hablando de una posición y un entorno muy positivo. Justamente con la faraón o me dijo, bueno, Goshen. Bueno, podría ser también como diciendo, bueno, allá viene, en la esquinita, allá viene, en el norte, en ese lugar. Pero a viste que siempre son los problemas, incluso de cuestiones religiosas, ¿verdad? Entonces por eso no se puede dar ese paso a esa cierta humanidad. Y sobre todo si nosotros después vamos a hablar del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ciertamente que los elementos positivos que nos ofrece la palabra de Dios siempre va a ser de amor, va a ser de unidad, va a ser también de encuentro con las personas, ¿verdad? Volvemos enseguida entonces con más ñandillarañe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí
a través de este programa Mi que... experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Y en Yarañé estamos volviendo con nuestro programa de todos los días en forma sistemática. Estamos hablando del Génesis capítulo 46, cuando Jacob vuelve, ¿verdad? O mejor dicho, viaja y se vuelve a encontrar con José su hijo, que lo había ya tenido por muerto. Sin embargo, aquí se vuelven a encontrar. La descripción de este encuentro no es una descripción tampoco muy larga, sino que es una descripción muy sencilla. Dice simplemente que José había hecho enganchar su carruaje, subió hasta Goshen y allí, antes que apareció ante él, José, dice, apareció ante él, José lo estrechó entre sus brazos, lloró un largo rato, abrazado a su padre. Véala ahí. Estos son los elementos, como te describe ese momento, pero es un momento muy emotivo, es un momento muy importante, porque después de tanto tiempo, ¿verdad? Esta es la restauración que nosotros hablamos continuamente, restaurar las amistades, restaurar aquellos lazos rotos, pero no porque José hizo ese lazo roto, ¿verdad? Con su papá en este caso, no, sino que incluso sufriendo, digamos así, entre comillas, la fuerza de cosas externas que hicieron que sucediera esto, ¿verdad? Que Jacob no viese a su hijo por muchos tiempos, ¿verdad? No lo haya visto más por la situación en la que fue viviendo. Y bueno, y ahora entonces queremos nosotros continuar siempre con Ñande Yarañé. Agradecemos siempre a nuestros auspiciantes. Agradecemos también a todos aquellos que nos ayudan como padrinos de nuestra promoción, digamos así, Ñande Yarañé, que está promoviendo que la palabra de Dios toque nuestra vida, pero desde ahí también nosotros podamos hacer algo, pero bien concreto, en la promoción del joven, en la promoción del niño, en la promoción de tantos jóvenes incluso que están en las adicciones, también la promoción de aquellas personas pobres, sencillas, que necesitan siempre de nuestra presencia. Bueno, vamos a mirar entonces ahora el capítulo 47, lo que nos quiere decir, que es la entrevista de los hijos de Jacob con el faraón. Cuando entonces yupilla hoy, pero otro que tú hoy mi hermano hoy lleva, entonces no hay por ahí problema. Pero ahora sí que vamos a entrar, y vamos a entrar nada más y nada menos que allí en ese lugar donde está el mismo faraón, la entrevista de los hijos de Jacob con el faraón. Luego Moisés fue a informar al palacio y le dijo: mi padre y mis hermanos vinieron de Canaán con sus ovejas, pues sus vacas y todo lo que poseen, y ahora están en la región de Goshen. Además, él se había hecho acompañar por alguno de sus hermanos y se les presentó al faraón. Este les preguntó: ¿ustedes de qué se ocupan? Somos pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros antepasados, respondieron ellos. Y añadieron:
hemos venido a residir en este país porque en Canaán no hay pastos para que nuestros rebaños, ya que el país está asolado por el hambre. Por eso te rogamos que nos dejes permanecer en la región de Goshen. Entonces, acuérdate copamos el discurso, acuérdate en tema ape. Lo interesante y lo importante es que el mismo faraón les recibe entonces a estos hijos de Israel. Y antes ya hemos visto allí. Claro, estamos dentro de una historia bíblica donde los personajes importantes son justamente la familia de Jacob, es el pueblo elegido que se está formando y por lo tanto todo entero que te agoña que tita ya ella hinamba ella pa oyegüero guata con baecoa. Y por eso cuando le informan al faraón y le dice, José le informa, mi madre y mis hermanos vinieron de Canaán con sus ovejas y sus vacas, de todo lo que poseen, y ahora están en la región de Goshen. Bueno, y aquí ya hemos visto todo el diálogo que existe entre ellos. Lo importante es que van y se encuentran. Pero ellos tenían, decíamos, como una fórmula, José y Pama, porque apenas entre los egipcios, ellos tienen abominación por todos los pastores de ovejas. Entonces, operemos yo la pastor cuera, o por lo menos y tienen una abominación. Y ahora justamente le vuelve a ser pastores con eso. No, entonces es por eso que le dice José, me presenta por antes, y entonces les dice además, y ustedes, cuando le preguntan, ¿verdad?, de qué se ocupan, y somos, dice, pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros antepasados. Ellos responden, ¿verdad?, y añadieron, hemos venido a residir en este país porque en Canaán no hay pastos para nuestros rebaños, ya que el país está asolado por el hambre. Por eso te rogamos que nos dejes permanecer en esta región de Goshen. Y viene la respuesta, ¿verdad? En el versículo 7, José hizo venir a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Jacob saludó con respeto al faraón y éste le preguntó, ¿cuántos años tienes? Jacob respondió al faraón, los años que se me han concedido suman ya 130 años. 130 años. Pocos y desdichados han sido estos años de mi vida y ni siquiera se acercan a los que fueron concedidos a mis padres. Luego Jacob volvió a saludar a Faraón y salió de ahí. José instaló a su padre y a sus hermanos dándoles una propiedad en Egipto, en las mejores tierras de Goshen, en esa región de Ramsés, como el faraón lo había dispuesto. Entonces aquí viene de nuevo toda la historia está en que nos muestra lo importante que son Israel, lo importante que es su familia, lo importante que es cómo Dios dirige la historia y lo importante es cómo Dios es el que verdaderamente está interviniendo para que todas estas cosas sucedan, ¿verdad? Porque aquí Jacob saluda con respeto al faraón, le pregunta cuántos años tienes. Jacob le responde al faraón los años que se me han concedido sumar ya 130, imagínense, 130 años. Pocos y desdichados han sido estos años de mi vida y ni siquiera, dice, se acercan los que fueron concedidos a mis padres. Bueno, esta es una forma de decir, ¿verdad?, que es tan importante la bendición de Dios para cada uno. También el sufrimiento, el peligro, la situación en que viven, ¿verdad? Pero en fin, son bendiciones al final de cuentas, por lo menos como mira la Biblia. Siempre son bendiciones, gracias, riquezas de parte de Dios. Continúa el versículo 12, y también proveyó el sostenimiento de su padre, de sus hermanos y de toda la familia de su padre, según las necesidades de cada uno. Esto es el regalo más lindo, ¿verdad?, que nosotros podemos ver y que podemos encontrar. Cómo Dios actúa a través de situaciones que nosotros consideramos situaciones muy difíciles, erróneas, pero Dios sigue actuando. Dios, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras
infidelidades, sin embargo Dios sigue escribiendo derecho en estos renglones torcidos. Entonces nosotros tendríamos que ser muy misericordiosos, tendríamos que ser entonces muy cercanos a las personas, tendríamos que ver las necesidades de esas personas y no solamente ver, yesapeaco y seapei lleva y que en die cuera. Reyesapea y seapei ya po ese cuera upeja cuera y coteme babe. Pero mío ya po vaina o mía coñandeta mante lleva. Ande mante a bailar y cuá porque siendo hay cuá vive quien se en boy pero peñe pejechano a peñe pillecha cuano. Entonces peñe me evana upea. A peyapoana ese cuera. Y bueno, así entonces podemos mirar mejor, ¿verdad?, la riqueza y la grandeza de Dios. Nunca Dios se deja ganar en generosidad. Y sabemos que José en ese sentido siempre había sido muy generoso, así como la palabra de Dios nos está presentando. Y vamos a mirar un poquitito desde el versículo 13 hasta algunos versículos más adelante, como se nos presenta. Aquí nos habla de la habilidad administrativa de José. Porque en esta mañana está de José, que llega, que con Potifar, que estos problemas, que calabozo, interpretar los sueños, pero después no queda simplemente en estos elementos, ¿verdad?, sino que después nosotros encontramos otras riquezas, ¿verdad?, particulares, personales, que cada uno tiene que poner al servicio de los demás. En la medida en que ñandeña moija ya popea, y pona beta veí, peña de comunidad pemuera. Bueno, veamos un poco ahora Génesis siempre 47, desde el versículo 13 en adelante, por lo menos algunos pasajes. Como la escasez era muy grande, en ningún país había alimentos. Tanto Egipto como Canaán estaban exhaustos por el hambre. Tanto Canaán y Egipto estaban exhaustos por el hambre. Así José pudo recaudar todo el dinero que circulaba en Egipto y en Canaán como pago por los víveres que comprobaban, y guardó ese dinero. Hubo entonces en el palacio del faraón. Pudo recaudar todo el dinero que circulaba en Egipto y en Canaán. José, un buen administrador, a preparar. Y ese dinero lo guardó en el palacio del faraón. Y cuando ya no hubo más dinero ni en Egipto ni en Canaán, los egipcios acudieron en masa a José para decirle: danos de comer. Entonces, cuando no imagina necesidad, entonces cuando Yeruré imagina, danos de comer. Y bueno, volveremos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Los recuerdos que no olvidaré, sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro
viaje con Iguazú Travel. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Estamos visitando la comunidad de Sor Regina Cian, donde ella trabaja con este grupo de alcohólicos anónimos y también de jóvenes o personas adictas a la droga. Es el grupo de Al-Anon y Nar-Anon. Ahora queremos conversar con una mamá que nos cuenta también el testimonio de su vida, también de los momentos que ha pasado en su familia y cómo ha entrado en este programa y cómo están haciendo también este proceso tan importante de recuperación. ¿Cómo está, señora? Muy bien, padre, gracias. Conocí este grupo hace 5 años, 4 meses, cuando tuvimos un percance en nuestra familia. Falleció una hija en un accidente y luego se nos manifiesta nuestro hijo, que hoy día tiene 27 años, de que él es adicto a las drogas. Entonces, la verdad que eso cayó como una bomba en nuestra casa. O sea que al mismo tiempo falleció la hija Falleció, y enseguida tu hijo, a los 15 días, te avisa, sí, te dice, mamá, se manifiesta yo nuestro soy hijo, drogadicto. nos estoy... llama a reunión. Sí. Sí. Y de ahí empezamos, padre, a ver qué hacíamos. Como yo soy una mamá muy de lo espiritual, gracias a Dios, tengo mi grupo de oraciones. Y tal es así que así una mañana se me viene algo en la mente, el nombre de la hermana Regina. Y cuando de ahí empezamos todo al conocerle a ella, y hoy día, padre, puedo decir que este grupo es un grupo maravilloso. Es un grupo que, así como usted me está viendo a mí, yo creo que si no hubiese sido por este grupo, como le digo a mi marido, hubiésemos estado todos en depresión, postrados en una cama. Pero gracias a este grupo, padre, hoy usted ya me ve así. Prestamos nuestro servicio al grupo de familia Nar-Anon por 4 años. Ahora estamos haciendo un pequeño receso, pero así también no dejamos el grupo. Nuestro hijo se está recuperando, va por un camino maravilloso, como decimos nosotros, de luz y de esperanza. Tiene un buen trabajo, es una persona capaz, maravillosa. Tiene un hijo por quien luchar y hoy día, padre, nos asusta su recuperación, porque así como nosotros hemos prestado nuestro servicio y hasta hoy día seguimos haciendo talleres, cada mes hacemos talleres para ir fortaleciendo cada vez más nuestra sabiduría y de lo que hemos aprendido en Nar-Anon. Entonces, esto procuramos y tratamos de transmitir a las personas que llegan como nosotros hemos llegado a este grupo, desesperado, sin consuelo, sin dormir. Y en este grupo nosotros volvimos a encontrar todo, Padre. O sea, en el grupo se recuperaron. ¿Y qué es lo que más le desesperaba en ese momento en que, primero, el dolor de la muerte de una hija, primero eso, y después encima se les viene encima esto? Sí, y cuando ya nosotros estábamos enterados había sido que esto es una enfermedad, porque todo eso nos vamos a aprender en el grupo. Yo antes no sabía que estar en las drogas era un ser enfermo. No sabía, todo eso nos fuimos a aprender. Y otra cosa muy importante que aprendimos en el grupo, que nosotros no somos culpables. Esa noche, ese primer día que nos fuimos a saber
que es una enfermedad, que nosotros los padres no somos culpables, ni nosotros ni sus hermanos son culpables. Esa noche, Padre, nosotros volvimos a dormir con mi marido. Eso nos enseña Naranón. Nos enseña a saber hablar con nuestro ser querido enfermo. Nos enseña cómo tratarle. Nos enseña a tener esa paciencia que muchas veces nos saca de quicio. ¿Qué, por ejemplo, en ese sentido? Porque escuché mucho, dice que algunas veces, y claro, nosotros le queremos tratar mal a uno que se está comportando así o que está borracho, esas cosas. Y porque, ¿cómo hay que tratar? Padre, con toda la paciencia, el cariño, el amor que uno le trata a un enfermo. Porque es un enfermo. Vos le mirás y le ves que está enfermo, que no es él. Porque cuando una vez a mi marido le dice mi hijo unas cosas, a mí no me interesan porque él estaba en consumo, había sido. Y mi marido se dio cuenta y le dijo, tu mamá si te ve así, tu hijo. ¿Qué contestó él? No me interesa. No me importa mi mamá, no me importa mi hijo, a mí no me importa nada. Déjenme a mí, yo soy así feliz. Entonces, todo eso a mí Naranón me enseñó a analizar. Por eso yo estoy como estoy, Padre. Yo vivo tranquila, volvimos a ver la luz. Esa esperanza que jamás voy a perder, porque hoy día mi hijo está, para mí está como siempre se dice, no se dice nada 100%. Claro. Para mí mi hijo está recuperado 99%. ¿Y cuánto tiempo más o menos lleva para que pueda entrar en ese camino? ¿Cómo? Primero llegaron ustedes, los papás, sí. Y después llegó el hijo. Le llevamos a nuestro hijo. ¿O ustedes le trajeron ya juntos? Le llevamos después, le contamos y le llevamos con nosotros. Pero él no fue mucho tiempo, Padre. Él se fue 3 meses y después ya nos dijo, este lugar no es para mí. ¿Por qué, Padre? Porque cada seres humanos somos diferentes. Entonces yo también eso le entendí a mi hijo. Que él es un chico muy noble, un chico muy débil y muy así de que todo le hace daño, le afecta mucho, es muy sensible. Claro. Bueno, entonces él nos dice, yo aquí ya no me voy, porque yo me siento mal y salgo mal. Y bueno, mi hijo, está todo bien, pero nosotros nos vamos. Y así perseveramos, Padre. Y hoy día, como le dije esa anécdota que le comenté, disculpe que me salí un poquito, yo hoy día analizo. Cuando él le dijo eso a su papá, Naranón a mí me enseñó de que no es esa persona la que está hablando, Padre. Claro, que no le interesaba nada. Es claro. una enfermedad. Claro. No es mi hijo, porque cuando él está bien, yo sé cómo es él. Yo sé cómo él me quiere, cómo él es por nosotros. Daría su vida por nosotros, por cada uno de su familia. Entonces, Padre, a él también le afectó muchísimo la muerte de su hermana. Claro. Y había sido que ahí más empeoró. Claro. Pero digo que hoy día, por la gracia y por la bendición de un ser superior, que todos en el cual cada uno creemos, yo creo en un Dios, veo que mi hijo está recuperado, él está luchando, nosotros estamos siempre, él nos ve que nos vamos al grupo, que nos vamos al taller, que estamos hoy día aquí esta tarde con la hermana Regina, él está en su trabajo, por supuesto, ¿verdad? Y así, Padre, él está Pero entonces hay recuperándose. una relación siempre muy fluida. Una relación. Pero él entonces se está curando por lo que ustedes están haciendo entonces, por el trato que ustedes le dan, por el acompañamiento que ustedes le dan. Por el acompañamiento. Y hace poco, Padre, nos dijo, un domingo, nos dijo, papá, mamá, yo les quiero comentar algo. Yo les agradezco de corazón todo lo que ustedes hacen por mí. Pero el que ahora me está teniendo fuerte y el que me está llevando adelante es un Dios en el que yo creo.
porque me agarré de nuevo de Dios, mamá, porque yo veo cómo vos perseverás en tus oraciones, en tu grupo, y yo me agarré. ¿Y qué mi hijo? ¿Qué mejor mi hijo que Dios? Siempre te digo, porque yo, Padre, tengo momentos claves y le digo, si Dios permite, mi hijo, agárrate de Dios. Él es maravilloso. Él es lo máximo en esta vida. Él es el que con Él se puede todo. Y así, con eso yo digo que Él se iba, porque yo digo que eso es... Purificando, ¿verdad? Poco a poco, viendo el Padre. testimonio sería. Claro. ¿Y cómo verías un poco tu familia en ese momento en que ustedes descubrieron, ¿verdad?, esa situación, ¿verdad? Y comparando, ¿y cómo ves ahora tu familia? Sobre todo ustedes, esposo, esposa y la familia así en general. Padre, tengo 34 años de casada y le puedo decir que para mí, hoy día, mi familia es la familia que yo siempre anhelé tener y que hoy día estamos más fortalecidos, estamos más unidos. Mi hijo mayor, porque yo tuve solo 3 hijos, mi hija era la del medio, mis 2 hijos están así pegados. Mi hijo que está hoy día en recuperación, él no podía ni hablar con su papá, hoy día es su mejor amigo. Nuestra vida cambió, Padre, y para mí es la mejor vida la cual estoy llevando hoy día, sinceramente. Muy bien. ¿Y cómo evaluaría un poco este acompañamiento con la hermana Regina? ¿Qué diría de... ¿Usted le conoció desde el comienzo a la hermana Regina o después? ¿Cómo evaluaría ese trabajo? Desde el comienzo, ella hizo que nosotros que conocimos, mediante ella conocimos el grupo. Claro. Empezamos hace 5 años, 4 meses, y donde cuando ella nos necesita, Padre, nosotros estamos aquí a su lado. Y dijimos, y siempre, y nos tomamos, yo digo que esto es una misión que Dios nos puso en nuestro camino. La muerte de mi hija no fue por qué, sino fue para qué. Y la enfermedad de mi hijo también, porque es aquí donde nosotros teníamos que estar, en esta misión que teníamos por delante para ayudarle a muchas familias, que yo le puedo asegurar que hay muchas familias que nos necesitan y estamos para ayudar, Padre. Solo pido salud y que más salud y salud para mi marido y para mí, porque yo sin él no me muevo, porque yo no manejo, tengo que depender siempre de él, y que donde la hermana Regina nos necesite vamos a estar. Es una señora maravillosa, es nuestra segunda madre espiritual. La tenemos como, no sé, Padre, ella está es nuestro centro. Sobre todo les envía para ayudar también a otras familias, sí, a otras personas. Sí, Padre, sí. O sea, ese es el estilo de trabajo. Es el estilo. O sea, esa semillita que va y atiende a otras personas. Sí, sí. Y bueno, entonces muchísimas gracias, ¿verdad?, por compartir con nosotros, sobre todo porque sabemos que hay muchas familias, ¿verdad?, muchas personas que están también en esta situación, ¿verdad?, que tienen los hijos, las hijas o la familia misma, como vos estabas diciendo que al comienzo se divide, sí, pero que después, como dice también la frase, no hay mal que por bien no venga. Y eso es lo que hay que agradecer a Dios. Así Muy bien, volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. En la campiña va flotando el eco vago de mi canto.
transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola poco a poco. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos en este capítulo 47 del 13 en adelante. La habilidad administrativa de José Yaheyamí, entonces, en esto que él es hábil, ¿verdad? En lo primero, ya habíamos dicho, ante esa escasez muy grande, Egipto como Canaán, exhaustos por el hambre, José pudo recaudar, dice, todo el dinero que pudo, como pagó por los víveres que compraban y guardó ese dinero en el palacio de Faraón. Cuando ya no hubo más dinero ni en Egipto ni en Canaán, los egipcios acudieron en masa a José para decirle, danos de comer. ¿Por qué tendremos que morir ante tus propios ojos? Por falta de dinero. Bueno, aquí entonces ya nos están poniendo ante una situación, ¿verdad? Bien complicada. José respondió, si ya no hay más dinero, entreguen su ganado y yo les daré pan a cambio de él. Yo les daré pan a cambio de él. Ellos trajeron sus animales a José y él les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos. Y durante aquel año los abasteció de víveres a cambio de todos sus animales. Pero pasó ese año y el año siguiente vinieron otra vez y dijeron a José, ya se ha terminado todo el dinero y los animales te pertenecen. No podemos ocultarte que no queda nada a tu disposición, fuera de nuestras familias y nuestras tierras. Ante esta pregunta, ¿por qué tendremos que morir ante tus propios ojos nosotros y nuestras tierras? Es decir, a ver ya, de Guacabima ni la lleva mucha sequía. Aduéñate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan. Así el faraón será dueño de nosotros y de nuestras tierras. ¿A qué ver? Cuando imagina la esclavitud lleva. Entonces, y la variedad, y la pobreza, y ahí entonces ellos prefieren, ¿verdad? Y dice, bueno, aduéñate de nuestras tierras y de nosotros mismos, aduéñate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan. Así el faraón será dueño de lo que nosotros, dice, hemos sembrado de cierta manera. Danos semilla para que podamos sobrevivir, de lo contrario, nosotros moriremos y el suelo se convertirá en un desierto. De esa manera, José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, porque los egipcios, acosados por el hambre, vendieron cada uno de su campo. Se dan cuenta entonces aquí cómo poco a poco la historia, ¿verdad?, de la salvación nos va mostrando cómo va entrando esta situación, que ellos tienen que ante la pobreza tienen que venderse a sí mismos, vender la propia dignidad, vender todo lo que significa, ¿verdad?, el tener que despojarse. Bueno, y entonces, acosados por el hambre, vendieron cada uno su campo. La tierra pasó a ser propiedad, pasó a ser propiedad del faraón, y el pueblo quedó sometido a servidumbre
de un extremo al otro del territorio. Ante esta situación de mucha pobreza, la misma tierra entonces es entregada, las propiedades al faraón, y así de esta manera vuelven a una pobreza total. Y así el pueblo quedó sometido a servidumbre de un extremo al otro de la tierra en Egipto. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a sus sacerdotes, porque a ellos el faraón les había asignado una ración fija de alimentos. Como vivían de la ración que les daba el faraón, no tuvieron que vender sus tierras. Es decir, aquí también te está poniendo, ¿verdad? Llamando la atención, ¿verdad? De que los sacerdotes en este caso recibían su diezmo o los alimentos, la fija, ¿verdad? Que ellos recibían esa ración que era bien fija, ¿verdad? Y ellos tenían que, en todo caso, rendir cuentas después al faraón. Ahora, continuando nuestra historia en este capítulo 46, José dijo al pueblo: ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón, porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla para sembrar estas tierras, pero cuando llegue la cosecha, ustedes deberán entregar al faraón una quinta parte de sus productos y conservarán las 4 partes restantes para sembrar la tierra, para alimentarse ustedes y sus familiares, y para dar de comer a los niños. Ellos exclamaron: tú nos salvaste la vida, te agradecemos que nos hayas puesto al servicio del faraón. Y José promulgó una ley agraria en Egipto que todavía hoy está en vigencia, toda la cual una quinta parte de la cosecha corresponde al faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no pasaron a ser propiedad del faraón. Y bueno, así entonces vamos concluyendo, ¿verdad? Ñande Yarañe en esta semana. Yo quisiera siempre hacer un llamado, ¿verdad?, a la conciencia de todo cristiano para que podamos evangelizar a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, siempre procuren ayudarnos y sobre todo haciéndose padrinos. Eso es lo que necesitamos para Ñande Yarañe, para que podamos estar en los medios de comunicación, podamos seguir también anunciando más la palabra de Dios a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los enfermos, en fin, a todas las personas de nuestra sociedad, a todos, porque todos necesitamos vivir y refrescarnos desde la palabra de Dios. Al mismo tiempo, les invito que este domingo, como siempre, este fin de semana, están los comentarios a la palabra de Dios del día domingo. Primera lectura, segunda lectura y el Evangelio. Por Red Guaraní, como siempre, a las 8:30 de la mañana, nos encontramos ahí en Ñande Yarañe Dominical. Y la repetición de ese mismo programa también domingo a las 16 horas. Entonces les espero y así podemos compartir, podamos conocer primero la palabra de Dios. En la medida en que conocemos, nos dejamos tocar, decíamos, porque la palabra de Dios es como esa espada afilada, ¿verdad?, que nos llega a lo más profundo, al tuétano. O como dice también Isaías, la palabra de Dios como esa llovizna, como esa agua que va cayendo sobre la tierra, que no volverá a Dios hasta que nos haya hecho fecundar. Y es eso lo que queremos hacer a través de nuestra evangelización con Ñande Yarañe. Llegar hasta lo más profundo de nuestra vida, que podamos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros en su mensaje y sobre todo después la diaconía, que podamos ayudar a tantas personas. Principalmente veamos más adelante, ya todos estos proyectos saldrán, pero con la ayuda de Dios en primer lugar, que mueve nuestro corazón y que nos mueve a cada uno de nosotros a ser generosos con los más necesitados. Nos despedimos y nos encontramos la próxima semana. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por